Está ya con nosotros Mariano Narodowski, que es el exministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Pero además es un tipo que sabe mucho de educación. Mariano, el gusto de tenerlo. ¿Cómo le va? Bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo va? En principio, ¿le preocupa que el conflicto se haya extendido tanto en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad, en más de medio país, digamos? Sí, un mes sin clase. Un mes sin clase es mucho tiempo. Un mes de 9 es muchísimo tiempo. Y en realidad lo que más me preocupa no es solo o no es tanto el paro docente, a pesar de, obviamente, el perjuicio que tienen un mes sin clases, sino es el hecho de que el año que viene probablemente estemos igual. Es decir, que en la Argentina hace 30 años que frente a un paro docente tenemos que esperar otros paros docentes porque los paros no terminan de resolver los problemas que los generan, que muchas veces son problemas genuinos, como en este caso, y que evidentemente después de 30 años uno ya tendría que empezar a pensar que la dirigencia política y subsidiariamente la dirigencia sindical, que yo creo que la dirigencia política es más responsable, no están a la altura de la situación. En 30 años no han podido resolver. Esto empezó en el 88 con el paro de 42 días Alfonsín, que la CETERA toma el perfil actual de lucha sindical, se afilia a la CGT, después a la CTA, y el paro es un elemento importante. Y bueno, son 30 años en los que la Argentina en general, pero particularmente su dirigencia política, no ha logrado resolverlo, porque durante el gobierno de Néstor y Cristina también hubo paros, y durante el gobierno de Menem y durante de la Rúa, en fin, esto no es un tema ¿Cómo específico. se sale de esa lógica? Usted fue ministro, usted estuvo del otro lado, digamos. ¿Cómo se sale de esa lógica para discutir salario todos los años? A mí me parece que hay un tema que es, en principio, reconocer lo bajos que son los salarios. Pues si no reconocemos eso, me parece que estamos complicados. Eso no quiere decir que haya que aumentarlos inmediatamente, porque probablemente tiene razón María Eugenia cuando dice que la provincia está quebrada y no hay más. Es correcto, pero bueno, generar un horizonte respecto de eso. Y la idea de María Eugenia Vidal justamente de hacer un acuerdo por 3 años y de decir, bueno, el año que viene van a ganar 10% más que la inflación, etcétera. Pero vos pensás esto, ¿sabes cuánto gana el maestro al frente de alumnos que más gana en la provincia de Buenos Aires? 25.000 pesos con 25 años de antigüedad, trabajando 8 horas en la escuela más el tiempo que trabajás en tu casa. Es decir, gana apenas 2.000 pesos más que el bancario que recién se inicia. O sea, un pibe que entra a trabajar en un banco que para él ni tiene título terciario, entra a trabajar en un banco, gana de bolsillo 22.500, con 7 horas 15, y a las 7 horas 16 empiezan a correr las horas extras, contra un docente que entregó su vida por el aprendizaje de los chicos. Después, y que tiene una enorme responsabilidad dentro de la escuela. Bueno, porque no es lo mismo manejar plata que manejar chicos. Entonces, me parece que si lo máximo que podés ganar en tu vida como educador son esos 25.000 pesos, y comparándolo con un bancario son 2.000 mangos más, me parece que eso está hablando que eso necesita una solución. Entonces, me parece que hay que plantear... O sea, no bajar el salario del bancario, sino aumentar el salario docente, está claro, digamos. Pero además, vos fíjate que el mecanismo de aumento salarial, porque ahora estamos en una paritaria que lo que discute es una actualización inflacionaria. O sea, por suerte hay inflación, entonces pensamos que el salario aumenta, pero en realidad aumenta nominalmente, ¿no? Sí, que no hay que perder de vista eso, no hay mejora del poder de compra. Es decir, no es que va a estar mejor que el año pasado, va a estar igual. El único mecanismo por el cual se aumenta el salario del docente en la Argentina es por la antigüedad. Es una cosa que se instituyó en 1958. ¿Y está bien eso? No, yo creo que no. Yo creo que además de la antigüedad, tiene que haber otros componentes. Capacitación. La formación, la capacitación, el compromiso social, el nivel de innovación. ¿Y eso se puede medir? ¿Eso se puede estipular? ¿Puede haber ítems por el cual el salario mejore? Por supuesto, es todo esto que estamos mencionando. Por supuesto que es más difícil hacerlo que la antigüedad, porque cumpliste años en la docencia. ¿Y cree que los gremios le van a decir que sí? No, bueno, pero ahí me parece que esa es una buena pelea. Esa es una buena discusión, eso es un buen debate de cara a la sociedad. No esto de por 30 o 20. Sí, de que no podemos superar las pautas inflacionarias del Banco Central, que tienen su lógica también. Entonces, tal vez se pueda haber planteado un horizonte un poco más ambicioso. Creo que el escenario ideal hubiera sido el año pasado, cuando el aumento realmente fue importante, a punto tal que generó esa rebelión de gobernadores, de algunos gobernadores que protestaban por el aumento. Y hoy es más complicado porque las restricciones fiscales son mayores. Para hacer este tipo de reformas, el gobierno tiene que tener un plan de contingencia económico mucho más importante que el que tiene ahora. Pero esas son las cosas que hay que discutir. Vos me decís, bueno, pero va a ser difícil con el sindicato, por supuesto, y eso es difícil en todos los países del mundo, porque el sindicato, y sobre todo los sindicalistas, hacen de sindicalistas. Entonces defienden intereses corporativos y está bien que así sea. Así como el ministro hace de ministro. Bueno, eso es lo que... Cuida las cuentas públicas para tener margen y espacio. Exactamente. Para arreglar un bacho a la escuela o cambiar la luminaria, digamos. Pero si vos 30 años repetís el mismo esquema desde la clase política,
lo que vas a esperar del lado del sindicalismo es la misma respuesta. ¿Usted cree que Macri está repitiendo el mismo esquema? Yo creo que hasta ahora sí. Hasta ahora ha repetido... No es menor que lo diga usted, digamos, que fue ministro de Macri. Sí, sí. Bueno, digamos, cuando yo fui ministro de Macri también repetí el mismo esquema, porque hay un... O sea, que usted no se excusa de la responsabilidad por supuesto que no. Por supuesto que no. Porque hay un problema también accesorio, que es la cuestión de que evidentemente la clase dirigente en general, no solamente la política, no está muy comprometida con la educación. O sea, vos no ves a los empresarios argentinos proponiendo educación, vos no ves a la CGT con planes educativos, y creo que tanto a los empresarios como a la CGT les conviene debatir una buena educación. No ves a los intelectuales en grandes debates educativos, los medios aparecen en la educación con... Espasmódicamente, cuando hay paros, cuando hay bullying, conflicto, cuando hay toma de bullying, escuela. cuando en un colegio como en San Isidro hoy, porque fue Almirante Brown, y había un operativo de seguridad especial, no pudieron los chicos de una escuela especial ir a clases. Pero ese punto, esa situación te da la pauta de lo que pensamos de educación. Un partido en la cancha de Almirante, con todo el respeto que como hincha de Atlanta le tengo a los del Almirante, no puede detener un día de clase porque el operativo de seguridad se hace con 5 horas de antelación. Entonces, bueno, sí, porque hay que cuidar a los violentos. Exactamente. No a los eliminarlos, hay que cuidar a los violentos y no preservar a los alumnos. Exactamente. Entonces ahí hay un tema de prioridades. Ahí como sociedad estamos diciendo... Es un disparate. Bueno, entonces ahí hay un punto. Creo que el único elemento nuevo de este año es que no se convocó la paritaria nacional. Ese es un elemento nuevo. Porque ¿Usted está de acuerdo o no? Yo creo que la paritaria nacional era un elemento, estaba mal organizada. Incluso cuando yo fui ministro, la Ciudad de Buenos Aires dejó sentado que no aceptaba el mecanismo como estaba planteado en el decreto, no en el artículo de la ley, sino en el decreto reglamentario de Néstor Kirchner. ¿Por qué? Porque le da mucho poder al gobierno nacional y poco poder a las provincias. Entonces las provincias después terminan pagando sueldos que determina el gobierno nacional, lo cual permite al gobierno nacional después ayudar o no ayudar a las provincias en el mecanismo que se usaba. ¿En virtud de las afinidades o no? Exactamente. Eso estaba mal. Ahora, yo creo que una paritaria, no nacional, sino federal, en donde los gobiernos de provincia tengan un peso específico mucho mayor, yo creo que sí sería una muy buena herramienta de política educativa para discutir, por ejemplo, la carrera docente, el tema de la antigüedad, el tema de premiar el compromiso social, la innovación, etcétera, todas estas cosas que están faltando en el debate educativo argentino. Narodowski, ¿lo puedo retener 2 minutos más? Porque quiero que escuchemos parte de lo que ayer dijo Mario Porto aquí, también un exministro, en este caso de la provincia de Buenos Aires, sí, a propósito de particularmente 2 medidas de María Eugenia Vidal. Una, la de pagar incentivos docentes a aquellos que no paren. Y luego la idea, finalmente, de tener plus por presentismo. Okay. Esto decía Mario Porto ayer. ¿Está bien pagar presentismo? A mí no me gustaba ese método. ¿No le gusta? No, no me gustaba. Mirá que en el momento en que yo era ministro, Santa Cruz, que era una provincia muy paradigmática, lo hacía. Pero yo siempre traté de convencer a los gobernadores que no era bueno. Heredé presentismo del gobierno de Duhalde. Pero ya Duhalde había decidido casi transformarlo en parte del salario. Y la verdad que cuando uno pone presentismo, entra en tantas excepciones, porque si a uno le dice, mire, yo tengo una enfermedad terminal, o sea que aparte de tener la enfermedad terminal, usted me va a castigar no pagándome esto. No, eso es cierto. Estoy embarazada, que es un delito, estar embarazada. No, eso es cierto. Y si mi hijo está internado, yo estoy atendiendo a mi hijo, ¿a usted le parece que me van a castigar cobrando menos? Eso va generando un deterioro del presentismo que para mí no sirve. ¿El pagarle al que no para? Eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad. Creo que es pasar todos los límites de la democracia. Creo que es válida la discusión del descuento, ¿no? Me parece que es legítimo. Lo del descuento, pero no pagar un adicional al que va a trabajar. Eso es incentivar a no cumplir con el derecho a huelga. Me parece que eso es insultante hasta aquel que no para porque no quiere parar, pero no quiere ser premiado por carnero. Narodowski. Bueno, a ver, primero lo segundo. Yo creo que más allá de cuestiones legales, etcétera, que planteó Porto recién, yo creo que en términos de política educativa no es una buena medida en tanto que generó el efecto contrario. Es decir, en vez de fidelizar a los que no pararon, muchos de los que no pararon se sintieron insultados porque no quieren más plata por no parar, no quieren más plata por hacer lo que hay que hacer. Entonces a mí me parece que fue una medida pensada en el escritorio con buena fe y con buena intención, más allá de la pero no legal. efectiva. Yo creo que no fue efectiva. No, fue contraproducente incluso desde el punto de vista sindical. Respecto de los premios por presentismo,
en principio no estoy de acuerdo. Después te propongo algo superador de eso, porque tenemos un problema de ausentismo. Correcto. Ahora, el premio por presentismo, para que funcione, tiene que ser arriba del 15 o el 20% del salario. O sea, si vos ganás 15.000 pesos y perdés, no sé, 3.000, entonces vas a pensar si vas a ir a faltar o no, porque es una parte muy significativa de tu salario. Si es como se está proponiendo poco dinero, entonces eso no va a funcionar. El gobierno le ofreció a los sindicatos un premio anual de presentismo de 5.000 pesos por año. Esos son 400 pesos por mes, esos son 20 mangos por día. Claro. Entonces el pasaje y el alfajor que te compras para ir a trabajar es más que lo que te están dando por presentismo. Con lo cual, lo que pasó muchas veces en la Argentina, cuando el presentismo es tan bajo, es que finalmente, cuando alguien estaba obligado a faltar por algún motivo real, después faltaba más porque igual ya el presentismo lo tenía perdido. Correcto. Entonces, me parece que para que el presentismo funcione tiene que ser mucho dinero, por lo menos arriba de un 20%. ¿Cuál sería la discusión superadora entonces? No, la discusión superadora es que en otros sistemas educativos lo que se bonifica, lo que se premia, no es tanto el presentismo, sino que es el compromiso con la institución escolar, que incluye el presentismo, pero incluye otras cuestiones más. ¿Por ejemplo? Bueno, cómo te dedicas a tus alumnos, cómo las innovaciones que generás, los resultados que conseguís con los chicos, porque puede ocurrir que alguien sea un muy buen maestro, pero que por X motivo tenga que faltar mucho una determinada cantidad de tiempo, y la institución no quiere perjudicarlo. Y puede pasar que alguien vaya todo el tiempo, pero es un pésimo maestro. Exactamente. Y la contrapartida como hoy que, digamos, solo por perdurar y permanecer uno cobra un salario adicional por antigüedad. Solo porque pasó el tiempo. No importa si es bueno o es malo. Exactamente. Entonces, a mí me parece que nosotros como sociedad tendríamos que empezar a discutir propuestas superadoras en ese sentido. Cuando yo lo planteo en ámbitos así políticos, correcto, todo el mundo me dice, eso no se puede. Bueno, hay que poder. No se puede. Bueno, pero vos pensá lo siguiente. Un gobierno como el de Cristina, que se estatizaron las FJP, se estatizó YPF, se estatizó Aerolíneas, no se le pagó el fondo buitre. Necesitaba un volumen político que, en mi opinión, es mucho mayor que para hacer estas reformas. El problema es dónde se vuelca, cuáles son las prioridades del volumen político. Lo mismo con el gobierno de Mauricio, que generó también grandes cuestiones que necesitaron un enorme volumen político. Entonces, también este volumen político habría que usarlo también para el tema educativo y dar el debate. Y yo creo que ahí muchos sindicatos